les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Uy! Acaba de salvar a su equipo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. La pelota nunca le quedó tan clara como para sacar el remate. ¡Es un fierrazo descomunal! Ese error por poco le cuesta muy caro. Por favor, qué torpeza por parte del jugador. No se puede entender cómo falla en algo tan básico. Es un pase fácil al compañero. Busca con quién descargar. Gran corte, justo a tiempo. Lindo centro desde lejos. Gana el balón trabando abajo. Corso. Mete el tiro libre, dice el árbitro. Flores. Se la saca de encima. ¡Chance! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! Uy, si pasaba, menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... La juega bien hacia adelante. Saca el pelotazo largo. No, así no, no llega a destino. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Pelotazo hacia adelante. Aleja el peligro por ahora.
A ver si la puede controlar. Polo. Todo sigue igualado, señoras y señores. Estamos 0-0. Está hábil. Atención con el disparo. Ahí va. Polo. La saca fuerte hacia arriba. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Le ponen el cuerpo para moverlo. La tira larga cerca del área. Traba, presiona y recupera el balón. ¡Gran oportunidad! Intenta alejar el peligro de su área. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Pelotazo largo a dividir. ¡Impresionante disparo! Pero qué ambicioso. Ahora, si la metía desde ahí, mañana era portada en todos los diarios. Ahí está el cabezazo. Estuvieron a nada de meter el gol. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¿En qué lío se metieron, Un regalito para el rival. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta, era gol casi seguro. La mete y pone el 1-0. De estar tan presionado. La frustración del arquero que intuyó hacia donde iba a ir la pelota, pero no pudo alcanzar a tirar. Se abre el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Vuelve a jugarla hacia adentro. El pase no prospera, está impreciso hoy. Abre el juego y lateraliza el ataque. Atención, percutó. Saca el remate. Ahí está el arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual. El árbitro pita y es el final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse.
Se inicia el segundo tiempo. Todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y sobre todo con mucha inteligencia. Buen corte, recupera la posesión en su campo. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. La juega bien hacia adelante. Flores. González. Flores. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó al arco. Estuvieron cerquita de marcar. El arquero se quedó mirando esa pelota. Menos mal que salió de cuidado. Flores. Gran pase a través de la defensa. Pasó muy bien. Pelotazo. Agarró genial. Ahí está. La pelota milagrosamente no entró. Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. La tira larga cerca del área. La tira larga evitando el medio campo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Si el árbitro la cobra, será tiro libre. No, el árbitro considera que la falta fue fuera del área y es tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Atención, a ver si le da directo desde ahí. Estoy seguro de que en la semana estuvo practicando este tipo de remates. Vamos a ver. Atención, ahí está desde el arco. Ese sí que fue un tiro tremendo, potente. Sin compromisos, la remite y le da de ahí. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Atención, este es muy... Ahí va, oportunidad de gol. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Intenta un pase al vacío. ¿No estaba adelantado? Sí, fuera de juego.
El arquero la manda lejos. Pelotazo largo a dividir. Saca el pelotazo largo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre la defensa con un pase entre líneas. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Corner, dice en línea. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Centro al medio. Cabecea, ahí está. Debería haber sido el 2-0. Si marcaba, aseguraba el partido. Debe estar muy, pero muy decepcionado. No hay mucho más que puedan hacer, ¿no, Donaldo? Parecen resignados ya. Están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente, por su técnico y fundamentalmente por ellos mismos. Abren el juego con ese pase largo. Se viene el centro. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la pelota. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Tira un pase largo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! En línea levanta la bandera, posición adelantada. ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Pelotazo largo. Corso. Pelotazo hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Señores, silbato del árbitro. Final del partido. Bueno, es cierto, pudo ganar cualquiera. Tuvieron algo de mala suerte y tampoco los favorecieron mucho los rebotes. Con este análisis, ahora con el partido terminado. Qué cosa increíble la cantidad de posibilidades que desperdiciaron. Hubo situaciones que hasta en la repetición parecían gol. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Está todo dicho, no hay más palabras. Nos vamos, señoras y señores. No me queda más que agradecerte, mi querido Aldo Rómulo. Un gustazo, como siempre. Hasta siempre, Claudio.